Paz amado, les saludamos con la paz del Señor, agradecidos al Señor de estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor de poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Les saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, hermano. Si usted quiere visitarnos, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 20 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Y también les recordamos los días y los horarios de los programas de radio. Nuestro amado pastor Ramón Encina, al cual también saludamos, está los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que agradecemos al Señor por eso, hermano. Si usted quiere volver a ver estos videos, o puede introducirse en la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted se pueda suscribir y que usted pueda activar las campanitas de las notificaciones para que pueda ser avisado cada vez que una palabra que se comparte es subida a la página. Así que agradecemos al Señor, hermano. Saludamos a todos los hermanos, como hemos dicho, y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que le voy a estar dando a mi esposa que nos salude en esta tarde. Paz, hermano, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día que nos da. Gracias al Señor por su palabra, ¿no? Que nos mantiene firmes en todas las cosas. Amén. Y estamos acá como siempre detrás de la cámara, pero contimos que el Señor esté bendiciendo, hermano. Amén, amén, amado. Damos gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu palabra, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos hablar, Señor, lo que es concerniente a tu palabra, a tu gracia, Señor, para poder edificar a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Y también les recordamos que los días de reuniones en el kilómetro 43, la calle de Pillado 6052, son los días jueves a las 20 horas, amados. Así que le invitamos a que usted pueda acercarse. Si usted es un hermano que está quedado y vive en esta localidad, usted pueda acercarse para compartir la palabra del Señor con nosotros y para que usted pueda afirmarse en esta gracia. Así que damos gracias al Señor. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 24. En el capítulo 24 saludamos a los hermanos de la predicadora, de la red de la predicadora, por medio de la cual estamos saliendo también en el enlace. En el libro de Génesis, en el capítulo 24, dice así la palabra del Señor. Ahí mi esposa va a leer. Sí. Gracias, Señor. ¿En el 24 o el 22? No, capítulo 24. No, perdón, me equivoqué. Sí, tenías razón, en el 22. Amén. Dice, habla del cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sí. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, como tiene todo relación, ¿no? Amén, gloria a La Dios. sombra, gracias Señor Jesús. Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Gloria a Dios. Hasta el 14. Hasta el 14. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, gloria a Dios.
Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Gracias, Señor. Alabado Jesús. sea su nombre. Gracias, Jesús. Y entonces nosotros vemos acá la figura. Él dice en el Nuevo Testamento, creo que es en el libro de Hebreos, dice que nuestro amado Señor Jesucristo, dice, era la realidad, ¿no? Él era la realidad de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, porque lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir, dice la palabra. Y entonces dice, fíjese lo que leíamos, es maravilloso. Acá vemos a Abraham, padre de la fe, como dice en el libro de Romanos en el capítulo 4, ahí nosotros vemos que Dios lo nombra a él el padre de la fe, porque fue el primero que creyó a Dios, dice, y cuando él creyó a Dios, dice, le fue contado por justicia. Fíjese qué maravilloso. Y entonces se aconteció que después de estas cosas, y bueno, y ahí nosotros vemos la situación del nacimiento de Isaac, el enlace que había tenido Abraham con Agar y el nacimiento de Ismael. También vemos el pacto que hubo ahí entre Abraham y Abimelech, ¿vio? Y todas esas cosas que venían pasando, que sucedieron en la vida de Abraham. Y dice, y aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. ¿No? Probó Dios a Abraham. Abraham era un hombre que él tenía una esposa que no podía dar hijos. No, su esposa era estéril y él era un hombre ya pasado de edad. Fíjese. Pero Dios le prometió a Abraham. Su esposa también era pasada y era pasada de edad su esposa. esposa. La costumbre de las mujeres. Fíjese, y dice que Dios le prometió a Abraham un hijo. Dios le prometió a Abraham un hijo. Y Abraham le creyó a Dios. Pero desde que Dios le prometió a Abraham un hijo hasta que Abraham tuvo ese hijo, o mejor dicho, Sara tuvo ese hijo, pasaron 25 años. Fíjese, es como que la situación en cuanto a la humanidad se agravó. No había esperanza ahí. No había esperanza en cuanto a lo humano. ¿Vio? Pero dice en el libro de Romanos que él no se debilitó, considerando su cuerpo ya como muerto, dice, ni la esterilidad de la matriz de Sara, dice. No consideró eso, sino que él con lo que consideró era lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que él iba a tener un hijo en su vejez, y él estaba firme en esa convicción, en esa fe de que Dios le iba a dar un hijo. Y le creyó a Abraham a Dios. Por eso dice, le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como nos pasa a nosotros. Nosotros por medio de la fe le creemos a Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros, en beneficio, Él ocupó nuestro lugar llevando los pecados en su cuerpo a la cruz, los crucificó, los mató y los sepultó, y nosotros obtuvimos su justicia, fíjese, por haber creído. ¿Vio? Por haber creído. De la misma manera Abraham, le fue contada justicia por Dios por haber creído a lo que Dios le hablaba. Fíjese qué maravilloso. Entonces se aconteció después de estas cosas que probó a Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí estoy, le dijo Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Fíjese cómo Dios sabía el amor que Abraham tenía por Isaac. Era su único hijo. Él lo había tenido en su vejez. Está bien, Dios se lo había dado, ¿no? Pero era su único hijo. Él lo amaba mucho a Isaac.
Dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña. Fíjese, apresurado. El hombre de fe es apresurado. Él no considera, tengo que ir a hacer esto, no considera, mira, es mi único hijo, yo ya soy un hombre viejo, mi esposa ya no puede tener hijos, ¿y cómo le voy a dar mi hijo a Dios si Dios me lo pide? ¿Cómo se lo voy a dar? ¿De dónde voy a sacar hijos? ¿De dónde voy a tener descendencia? ¿No? Porque no se olvide que Abraham tenía a Ismael, pero Dios no contaba a Ismael como descendencia, ¿no? Porque la descendencia vino por medio de la promesa, y la promesa la alcanzó Abraham con Isaac, no con Ismael. Ismael fue el fruto de su esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque Abraham, al haber desesperadose por causa de que ya era ella pasada de edad, ya había cesado la costumbre de las mujeres de poder dar a luz hijos, y Abraham ser viejo, ella le dijo a Abraham, llégate a mi sierva, que seguramente que era más joven que Sara, ella tendría la capacidad todavía de dar a luz, llégate a mi sierva y si ten descendencia con ella. Y de ahí salió Ismael, ¿vio? De ahí salieron los palestinos, que son aquellos que tienen guerra con los israelitas hasta hoy. Fíjese lo que produjo eso, haberse apoyado a Abraham en su fuerza para poder tener descendencia. Trajo una guerra hasta hoy, ¿vio? Porque dice la palabra de Dios que el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre hasta hoy. Fíjese, hasta hoy lo persigue. Y eso habla de los palestinos y de los israelitas. Fíjese. Entonces dice, Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le dijo que vaya a un lugar alto, ¿vio? A un lugar alto. Tenía que ser levantado, entre comillas, Isaac, para ser ofrecido en sacrificio. Todo esto es figura de lo que había de venir. Pero tenemos que conocer bien la historia para poder después ver en dónde se cumplió esta figura. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarbardó su asno, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña, fíjese, cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, fíjese qué maravilloso, nosotros nos gozábamos con mi esposa cuando lo leíamos, al tercer día, y fíjese, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, el faraón le dijo a Moisés, dice, hagan culto a Dios acá en medio de nosotros. Pero Moisés le dijo al faraón, no, dice, el Señor dijo que tenemos que ir al desierto, camino de 3 días, tenemos que ir. Y esos 3 días también son figurativos. Hablan de nuestra crucifixión, o mejor dicho, de la crucifixión del hombre viejo, de la muerte del hombre viejo y de la sepultura del hombre viejo. Y de la resurrección de nosotros como una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Vio? Y acá habla exactamente de lo mismo. Ellos tenían que ver esto, ¿no? Dice, al tercer día, ¿vio? Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Vio? Al tercer día. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Bueno, también fíjese que el Señor Jesús fue crucificado después de haber caminado con los discípulos durante 3 años. ¿Vio? Porque su ministerio empezó a los 30 años y él fue crucificado a los 33 años. ¿Vio? Y entonces acá nosotros vemos que él tuvo un camino de 3 días, por decirlo de alguna manera, una preparación por Dios para poder ofrecerse él en sacrificio por su pecado y por mi pecado. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Vio? No le hizo saber a Abraham a nadie, ni siquiera a su hijo, le hizo saber lo que Dios le había
lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había pedido. Él estaba confiado de que si Dios le había dado la promesa por medio de Isaac, Dios la iba a cumplir. Dios la iba a cumplir. Pero ahora le estaba pidiendo a su hijo. Fíjese, le estaba pidiendo aquel instrumento por el cual iba a venir la descendencia. Y Abraham no se lo rehusó. Abraham se lo ofreció. Se lo ofreció al Señor. Dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí, dice, con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta el monte, y adoraremos, dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Fíjese, yo no sé si usted puede ver la figura y la realidad de esto. Fíjese dónde puso Abraham la leña para el holocausto. La puso sobre Isaac. ¿Y dónde fue puesta la cruz? Fue puesta sobre el Señor. Nadie llevó solamente en un tiempo determinado cuando él ya no podía llevarla más, por causa de su debilidad en cuanto a los azotes que él había recibido. Entonces tomaron a uno ahí que era Simón, creo que era Simón de Cirene, y le obligaron a él, dice, le obligaron a él a cargar la cruz del Señor. ¿Vio? Pero dice que Abraham, dice, puso sobre Isaac la leña. Fíjese, estamos leyendo en el 6, 22:6. ¿Vio? Y habló Isaac a Abraham, perdón, en el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Fíjese. ¿Vio? Ahora nosotros vemos que el Señor dijo, el Señor llevó una cruz sobre él. La cruz que llevó el Señor sobre él fue su pecado y mi pecado. Esa fue la cruz que el Señor llevó. ¿Vio? Y dice que Abraham puso la leña sobre su hijo Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fíjese, Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y eso habla de juicio. El fuego habla de juicio. El Señor llevaba la culpa por nosotros. Y el Padre derramó su juicio sobre nuestro amado Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Por causa de haber cargado sobre sí mismo nuestros pecados. Fíjese. Y el Padre derramó su juicio. Consumió al pecado en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí Él juzgó al pecado y al pecador es el Padre, en la persona de nuestro amado Señor Jesús. Fíjese qué maravilloso esto que podemos ver. Saludamos al pastor Juan, el Señor le bendiga, pastor. Gracias, Señor. Y a su familia allá en Bolivia. Usted puede escuchar las predicaciones del pastor Juan también a través de la página de YouTube de la iglesia, y si no lo puede hacer en su Facebook, el Facebook del pastor es Hermano Juan. El Señor bendiga, amado. Y entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Fíjese, él tomó la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Qué maravilloso, ¿no? Cómo el Señor nos hace ver, ¿no? Cómo nos hace ver. Antes nosotros leíamos todo el Antiguo Testamento y para nosotros era una historia, ¿vio? Un relato, por decirlo de alguna manera, que no sabemos que no es así, ¿no? Pero era como un cuento de hadas para nosotros, porque no entendíamos nada. Pero a través del Antiguo Testamento el Señor estaba mostrando cómo Él iba a enviar a su Hijo Jesucristo y cómo Él iba a obrar la justicia para nosotros. Cómo Él iba a obrar la justificación para nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Vio? Fueron ambos juntos. Y dice que el Padre estaba con el Señor. El Padre estaba con el Señor. En el único momento que el Padre se alejó su vista del Señor, fue cuando el Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de nosotros en la cruz. ¿Vio? Cuando el pecado estaba sobre Él en la cruz, Él sacó la vista de su Hijo. Porque era tanto la contaminación del pecado que se había hecho con el Señor allí, que el Padre no lo pudo ver. No lo pudo ver. Y por causa de eso Él derramó su juicio. Fíjese. Y entonces dice, Isaac habló a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo,
he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Señor Jesús. ¿Dónde está el cordero? Porque Isaac sabía bien, Isaac sabía que para ofrecer sacrificio a Dios por causa del pecado del pueblo o por causa del pecado de ellos tenían que ofrecer un cordero. Y Isaac eso lo sabía, eso se transmitía de generación en generación. Y Isaac le preguntó a Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y lo más maravilloso, ¿no?, que nosotros veíamos con mi esposa aquí, es que no dice que Dios proveerá. Dice, Dios se proveerá. Siempre lo decimos mal, ¿no? Lo decíamos mal. Qué maravilloso, Dios se proveerá. Señor Jesús. Él se iba a proveer para sí mismo un sacrificio para que sea grato delante de Él. Porque si nosotros ofrecemos un sacrificio de nosotros mismos, entonces eso no es grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de ese sacrificio porque Él mismo lo proveyó. Él proveyó el cordero, como dice Juan 1:29. ¿Vio? Dice que Juan veía al Señor caminando hacia Él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Amén, Señor Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, ¿y quién proveyó el cordero? Dios proveyó el cordero. Gloria a Dios. Qué maravilla. Proveerá. Él se proveerá el cordero. Dios dice, Él se proveerá. Pero Él no estaba hablando de Él en ese momento. Él le decía a Isaac, Dios se proveerá el cordero. ¿Vio? Pero yo digo que ni siquiera Él entendía lo que Él estaba hablándole a Isaac, ¿no? Porque Él se proveerá el cordero. Pero acá Dios nos muestra que lo que Él estaba viendo era que Él se iba a proveer el cordero allá. ¿Vio? Tal vez 2000 años después. No sé cuánto tiempo hubo desde Abraham hasta el Señor. Pero Él se iba a proveer el cordero allá. Y el cordero que Dios se iba a proveer era su mismo Hijo, Jesucristo. Él se proveerá de cordero, dice. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Y entonces dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Iban en paz. ¿Por qué? Porque sabían que Dios iba a proveer todo. Dios estaba guiando todo ahí. E iban juntos, dice. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó Abraham allí un altar. ¿Vio? Y puso la leña. Y puso la leña sobre el altar. Está en el 9, amor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjese, y nosotros vemos que cuando Abraham puso a Isaac sobre el altar, Isaac se quejó. No se quejó. No menciona que Isaac haya abierto su boca cuando Abraham lo puso sobre el altar. Y era un muchacho. Sí, creo que tendría 14 años. No me acuerdo bien, tendríamos que buscarlo. Creo que en el libro de Hebreos detalla bien qué edad tenía Isaac. Pero creo que tendría 14 años más o menos. Y era un muchacho ya consciente, digamos, de lo que se estaba haciendo. Pero dice que no abrió su boca. Es como el Señor Jesús en Juan 10, 17, 18. Sí. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Amén, gloria a Dios. Fíjese, y dice que él también dice que como cordero fue llevado al matadero, dice. Mas él enmudeció, dice, y no abrió su boca. Fíjese, no se quejó. Él era el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era aquel que le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al soldado Pedro, le dijo, ¿no crees que si yo hablo al Padre, yo invoco el nombre del Padre, Él no mandará legiones de ángeles para que me guarden y que nadie tome mi vida? Pero nadie me quita la vida, yo de mi propia voluntad la pongo. Fíjese, y el Señor no abrió su boca, no abrió su boca. Y acá nosotros vemos la figura, Isaac no abrió su boca. Cuando él preguntó a Abraham, Padre, dice, aquí la leña, aquí el fuego y aquí el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero. Y no volvió a abrir su boca. Fíjese. Y extendió, dice, y compuso la leña y ató a su hijo, dice, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar. Fíjese, sobre la leña.
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjese, y ahí nosotros podemos ver la figura del Padre ofreciendo a su Hijo Jesucristo. ¿Vio? Dice, y entonces dice, extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, mas el ángel de Jehová dio voces desde el cielo, dice, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito. Y no fue así el Padre con nosotros. Dice que Él no lo escondió, Él lo ofreció, ¿vio? Él lo expuso. Él puso el pecado sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue llevado a la cruz, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado y fue resucitado para nuestra justificación, dice la palabra en Romanos capítulo 4, versículo 25. Fíjese, Él no lo escondió, Él lo ofreció para nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos gozar la salvación, la vida eterna, la justificación, para que nosotros hoy pudiéramos gozar de esta gracia, Gloria a Dios. para que nosotros pudiéramos gozar ahora de una conciencia limpia. Gracias, Fíjese Señor qué Jesús. maravilloso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Lo que el Señor obró para nosotros. Una justificación maravillosa. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, dice, ¿yo? Ya conocía Dios el corazón de Abraham. Dios lo conocía antes de que se lo pida a Isaac. ¿Vio? Dios sabía antes de que le ofreciera a Isaac, Dios sabía que a Abraham se lo iba a ofrecer. Pero lo que estaba siendo probada ahí era la fe de Abraham. Él no se conocía. Él no conocía hasta qué grado había crecido su fe para con Dios, hasta qué grado le creía a Dios. Pero Dios sí sabía hasta qué grado él le creía. Pero el que tenía que conocerse ahí en cuanto a la fe era Abraham. Por eso Dios le dijo, ve y ofréceme a tu hijo, a tu unigénito, le dijo, a tu único. ¿Vio? Y así el Padre ofreció a su único hijo, al unigénito. ¿Vio? Y ahora nosotros somos los hermanos de Jesús en cierta manera, porque dice, Él es el primogénito, dice, entre muchos hermanos. En cierta manera. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Sí, no en cierta manera porque somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos la misma naturaleza que el Señor, tenemos la misma vida, entonces somos sus hermanos. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿No? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí y a sus espaldas un carnero entrabado en un zarzal por sus cuernos. Fíjese, Abraham sabía que para el holocausto, para el sacrificio, no se debía ofrecer un carnero, se debía ofrecer un cordero macho de 1 año que no tuviera defecto. Pero acá Dios proveyó. Y lo que Dios proveyó fue un carnero, dice. Fíjese. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero, dice. Estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, dice. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No sé qué dice ahí en Hebreos 11:17, seguramente que hace mención de esto. Sí. ¿Vio? Pero, y dice que tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio. Ahora, nosotros vemos que en el libro de Filipenses, nosotros vemos ahí que el Señor dijo que Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, dice, de siervo, exteriormente. Él tomó una forma semejante a la nuestra, un cuerpo semejante al nuestro, exteriormente, fíjese. Y acá nosotros vemos la figura. Lo que Abraham encontró ahí, que Dios le proveyó, dice, fue un carnero, dice. Y estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y hay una enseñanza tan maravillosa ahí, ¿no? Que nosotros vemos que el Señor, dice, tomó la forma de siervo. ¿Vio? Tomó la forma de siervo. Fíjese, Él tomó un cuerpo humano para que en ese cuerpo humano
pudiera ser depositado el pecado de toda la humanidad y Dios lo pudiera juzgar en la cruz del Calvario en el cuerpo de su Hijo. Por eso Dios derramó su juicio sobre el cuerpo del Señor. ¿Por qué derramó su juicio? Porque Él no vio al Cordero, Él vio al carnero. ¿Vio? Y el carnero es una figura del hombre caído. ¿Vio? Es una figura del hombre caído. Por eso Abraham dice ofreció un carnero, no ofreció un cordero. ¿Vio? Es una figura del hombre caído. Y ese hombre caído tenía que ser juzgado. Tenía que ser juzgado, tenía que ser muerto. ¿Vio? Por eso nosotros en cuanto a la vida vieja hemos muerto. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ya no somos un carnero, ahora somos un cordero. Somos parte del rebaño del Señor. Pero ahí hay también una enseñanza maravillosa. Fíjese que este carnero estaba trabado, dice, en un zarzal. ¿Vio? Con sus cuernos en un zarzal. Y nosotros vemos en el libro de Mateo, antes que mi esposa lea el versículo ese que iba a leer, que era Hebreos. Léelo, amor, mientras yo busco... 11:17. Sí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Fíjese. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. Fíjese. Y sí, en sentido figurado porque en su corazón Abraham ya había matado a Isaac. Sí, ya lo había ofrecido. Ya lo había ofrecido. Por eso Dios le dijo a Abraham, detente, dice, no pongas tu mano sobre el muchacho. Dios ya había visto que en el corazón de Abraham ya había sacrificado a su hijo, porque le había creído a Dios. ¿Qué le había creído? Como dice ahí en el libro de Hebreo, que aún de las piedras él le podía levantar descendencia. Fíjese. Y ahí en el libro de Mateo, cuando nosotros vemos ahí al Señor, creo que es en el 27. En el 27 al 29 vamos a leer. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Fíjese, ¿qué tenía el Señor sobre su cabeza? Una corona de espinas. Entonces Abraham, por decirlo de alguna manera, él estaba viendo allá en el libro de Génesis cómo Dios se iba a ofrecer sacrificio por la humanidad, pero ahora lo estaba ofreciendo en figura por la vida de su hijo, por la vida de su hijo. Pero de esa misma manera Dios iba a ofrecer el sacrificio por la humanidad en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese, él estaba viendo al carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, ¿vio? Él tenía una zarza en su cabeza, ¿vio? Una zarza llena de espinas. ¿Y qué tenía el Señor cuando estaba en la cruz siendo ofrecido por nosotros y por nuestros pecados? Una corona de espinas. Fíjese, ellos en forma de burla, pusieron una corona sobre su cabeza y un manto escarlata, un manto rojo, ¿vio? Que era usado en ese tiempo por los reyes, ¿vio? Usted veía la investidura del rey y él usaba una corona sobre su cabeza y un manto rojo, y esa era la señal de que esa persona tenía autoridad, ¿vio? Y ellos pusieron una corona sobre la cabeza del Señor y pusieron un manto rojo sobre sus espaldas y pregonaban a él: salve, rey de los judíos. Fíjese, pero ellos estaban cumpliendo así la figura. Cumpliendo así la figura. Y volviendo ahí al libro de Génesis,
ya para ir terminando, porque creo que ya es la hora. Entonces dice en el libro de Génesis, en el capítulo 24, ¿estábamos leyendo? 22. No, 22, perdón. Y entonces dice, y tomó el carnero, dice, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Y no fue así el Señor ofrecido en nuestro lugar. ¿Vio? Él tomó nuestro lugar. Él fue ofrecido en sacrificio por nosotros, ocupando nuestro lugar. Y dice, hecho semejante a los hombres. ¿Vio? Y en la condición de hombre, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese la humillación que el Señor pasó. ¿Vio? Porque Él fue juzgado como un pecador. Él fue juzgado como el peor de los pecadores. ¿Vio? Y el peor de los pecadores, según la ley romana, merecía la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? Y fíjese el amor que el Padre manifestó para con nosotros en la persona de Cristo. Al exponer al Señor al vituperio, a la vergüenza. ¿Vio? Porque no solamente que fue crucificado y que fue azotado, sino que fue exhibido ahí públicamente, desnudo de sus ropas. Él fue exhibido ahí. Fíjese el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Vio? Nosotros tendríamos que haber recibido esa tortura. Nosotros tendríamos que haber recibido esa condena, pero la recibió Él por nosotros. Para presentarnos a nosotros delante de Dios. Fíjese qué maravilloso. Por eso qué hermoso ver cómo Dios le estaba mostrando a Abraham. ¿Vio? Cómo Dios le estaba mostrando a Abraham. Como decía un hermano hace un tiempo atrás, cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas de los cielos, y le dijo, así será tu descendencia, según el hermano, ¿no? Eso hay que buscarlo bien, pero según el hermano, dice que cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas de los cielos, Dios le mostró el plan de la redención a Abraham a través de las constelaciones. Fíjese qué maravilloso. La constelación es Virgo y la última es Leo. Leo. ¿Vio? Porque nos está hablando del nacimiento virginal, es la constelación de Virgo, y en la constelación de Leo nos está hablando del reinado del Señor. Fíjese. Y dice que Dios, fíjese, el primer evangelista, por así decirlo, fue Dios. Y el primer evangelizado fue Abraham. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice, Abraham le creyó a Dios. ¿Vio? ¿Y por qué le habrá creído? Y porque Dios le mostró su plan de salvación a través de las constelaciones. Fíjese qué maravilloso. Y entonces dice, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. ¿Vio? Que es Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy en el monte en que Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Pero acá lo más maravilloso es que Dios no le proveyó a Abraham. ¿Vio? Dios no le proveyó a Abraham, que si bien Abraham tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio para no degollar a su hijo Isaac, Dios no le proveyó a Abraham el carnero. Dios se lo proveyó para sí mismo. ¿Vio? Porque Abraham le dijo a Isaac, no te preocupes, hijo, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Dios se proveerá de la víctima para el sacrificio. Y Dios la proveyó. La proveyó ahí en la figura con Abraham y la proveyó para el rescate del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Dios se proveyó al cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan cuando vio al Señor venir caminando hacia él. Qué maravilloso, hermano. Esperamos que esta palabra sea de mucho aliento, de mucha fortaleza para usted, porque esta palabra nos habla del amor de Dios para con nosotros. ¿Vio? Y esta parte de la palabra nos compartió el hermano Juan. Amén. Esta palabra nos compartió el pastor Juan y fue maravilloso, estuvo compartiendo ahí, usted lo puede ver en el Facebook de él. Así que damos gracias al Señor. Nuestro grupo compartió el versículo. También lo compartió en el grupo de Facebook, de WhatsApp. Así que damos gracias al Señor, hermano. El Señor bendiga la vida de todos ustedes. Los invitamos a que ustedes nos visiten en la iglesia, la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, los días miércoles y sábados a las 18 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Y también lo esperamos el día jueves, aquellos hermanos que están cerca de aquí de los kilómetros, a las 20 horas en la calle Pillado 60
52. Si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 15 54 13 09 99. El Señor bendiga, hermano. Vamos Amén, a orar gloria a Dios. y nos Gracias, vamos a Señor despedir. Jesús. Mi esposa nos dirige en oración. Padre Santo, te damos Gracias, gracias. Jesús. Gracias, Señor, por tu Amén. palabra. Gracias, Señor, porque tú te has provisto a ti mismo, Señor. Gracias, de ti mismo, Señor. Señor. Para que hoy nosotros podamos gozar de esta gracia Amén. maravillosa. Gloria a Señor. Dios. Gracias por esta salvación tan grande, Gracias, por haber Jesús. tomado nuestro lugar, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por traernos claridad a través de tu palabra, Gloria a Señor. Dios. Y sabemos que todavía falta, Señor. Amén. Pero está puesto delante de nosotros un galardón, Señor, que Gracias, eres tú Jesús. mismo, Señor. Amén. Gracias te damos por eso, Señor, y seguimos firmes y adelante. Gracias a ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Gloria todo a lugar, Dios. Señor, donde se hable y se predique tu palabra. Dale fortaleza, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor. Amén. Tu misma vida, Señor, que se manifiesta a través de Gracias, ellos, Señor, Señor. para que otros también sean ganados. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, en todas las cosas, tú nos has dado en abundancia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. El Señor les bendiga. Nos estaremos viendo.